guía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues como siempre, esta música nos invita a relajarnos, a, bueno, pues calmarnos un poquito, ¿eh? Y bueno, ya estamos en la buena compañía de Yolanda Robles, por supuesto. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del maestro Pablo el Veneciano, del maestro ascendido Pablo el Veneciano, nuestro maestro del tercer rayo. Ajá. Ya sabemos que ya nos debe de ser familiar la palabra Chohan. Sí. Y él es el Chohan maestro del tercer rayo, del rayo rosa, el rayo del amor divino, la sabiduría del corazón, la compasión y la caridad, ¿vale? Ajá. Bueno, de él pues os voy a hablar hoy. Perfecto, pues vamos a conocer un poquito más a Pablo el Veneciano gracias a ti, Yolanda. Muy bien, pues allá vamos. Lo primero, como siempre, me gustaría que canalizáramos un poco, hiciéramos tres respiraciones profundas para relajarnos y mientras lo hacemos visualizamos un rayo rosa que nos envuelve, que envuelve a todo nuestro cuerpo y también la estancia en el lugar en el que nos encontremos, ¿vale? Y le pediremos que nos acompañe. Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, pues Pablo el Veneciano resulta que como todos los maestros ascendidos, pues él fue durante diferentes momentos en la Tierra, pues en diferentes reencarnaciones, pues fue una persona humana como cualquiera de nosotros. Pero él siempre estuvo relacionado con lo que es la belleza. Él vio a lo largo de su vida siempre, en todas sus encarnaciones, la belleza como fuerza principal para iluminar a la humanidad y abrir nuestros corazones a través del arte, la música y el color. De hecho, se le considera también la autoridad sobre el rayo musical para la Tierra. En diferentes encarnaciones se dice también que estuvo en la Atlántida, claro, pero siempre en todas fue artista. O sea, él siempre tenía su alma, sí, siempre estaba en esta línea del arte, la belleza, y bueno, pues siempre tenía ocupaciones en el mundo de la cultura, ¿no? Os quiero hacer una curiosidad también, porque él habla sobre la llama de la libertad, sí. ¿vale? Porque él logró su ascensión el 19 de abril de 1588, en el siglo XVI, y era un hombre con el cabello dorado y los ojos azules, de 1,90 m de estatura, o sea que para la época también era una persona de bastante corpulencia, ¿no? Y bueno, digamos que su maestra fue la llamada diosa de la libertad, y aquí viene la curiosidad con la llama de la libertad, que él tanto también comunica. Y esta diosa estableció esta llama dentro de un lugar etérico, como siempre, ¿no? Que es el Templo del Sol, y es donde está actualmente la isla de Manhattan. ¿Y qué tenemos en la isla de Manhattan? ¿Qué tenemos? Pues, ¿qué tenemos? Pues a la Estatua de la Libertad. Claro. ¿Y qué lleva la Estatua de la Libertad? Una llama. Claro, una antorcha. Curioso, ¿eh? Claro, sí. Entonces, bueno, pues para que veáis que dicen que antes de que el continente Atlante se hundiera, como algunos consideran que estaba en la zona de, bueno, pues algunas partes de Norteamérica, pues dicen que los guardianes de la llama de la libertad la transportaron antes de que se hundiera al sur de Francia. Durante un tiempo esa llama de la libertad fue establecida y sostenida allí, y luego más tarde es Pablo el Veneciano quien se retira allí y obtuvo su ascensión. O sea que, bueno, es curioso, ¿no? El servicio de esta hermandad de la libertad es la de liberar y desarrollar, pues, los talentos y los poderes naturales que tenemos los individuos y el expresar la belleza, ¿no? Esta acción siempre ayuda a establecer el espíritu de la libertad en los corazones de la humanidad, para que esa perfección del ser crístico de cada uno de nosotros se manifieste, ¿no?
Sí. Bueno, pues normalmente, como decimos, Pablo el Veneciano es el representante, el maestro del rayo rosa, y bueno, dicen que sus discípulos, normalmente los hermanos y hermanas de este retiro, pues van vestidos lógicamente de este color. Su símbolo también es la rosa. Sí. Y bueno, lo que él desde el principio siempre siente devoción por la belleza, como hemos dicho, en todas sus encarnaciones. La perfección del alma mediante esa compasión, paciencia, comprensión, autodisciplina y sobre todo el desarrollo de estas facultades intuitivas y creativas del corazón, pues también un poco decía, ¿no?, la alquimia del sacrificio, cierta abnegación y cierta renuncia, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa es que su chakra lógicamente es el de corazón y nos ayuda a discernir un poco entre el bien y el mal, la luz y la sombra y sobre todo los delicados matices de todas nuestras creaciones hermosas, ¿no? Porque al crear, al sacar de nosotros ese poder que tenemos de creación, nos estamos igualando, por eso somos la unidad, por eso somos creadores, ¿no? Y con eso él siempre ha trabajado para... y por eso llegó a la ascensión, porque mediante el amor, la belleza, el arte, el sacar de nuestro interior esas cualidades, pues estamos identificando también esa parte de que somos hijos de la luz, magníficos en todas las dimensiones y, por supuesto, que nuestro alma madure también en este sendero de la vida para bueno, pues creando siempre alguna forma de belleza, ¿no? Porque, como os digo, para él era esencial nutrir y desarrollar ese niño que tenemos todos nosotros, ¿no? Y el crecimiento de ese alma, pero siempre, como decimos, en cuanto a la belleza, el amor, la compasión hacia al prójimo, ¿no? Sí. El maestro, hay un maestro también que es Joan Kuhl, que es el maestro el tibetano, que él dice que el rayo rosa es la inteligencia activa. ¿Por qué? Porque el rayo rosa rige la filosofía, las matemáticas, la metafísica y también la astrología. Este maestro el tibetano también dice que mediante la imaginación se capta la esencia de la verdad. Normalmente las personas a las que les predomina el rayo rosa pues son personas idealistas, impulsivas, soñadores y teóricos también, ¿no? La persona que como decimos, que en esta encarnación le predomina este tipo de rayo, siempre está en continuo movimiento y creación, ¿no? Cuidando también de hacerlo de una forma desinteresada. Sí. Estos individuos del tercer rayo descubren, es súper interesante y a lo mejor algunos se pueden sentir identificados en que quizás en esta encarnación les predomine más este tipo de energía, es que siempre descubren el sendero a través de reflexiones filosóficas, perdón. Sí. Pero lo recorren siempre mediante, muy importante, esto siempre hay que tenerlo en cuenta en el rayo rosa, con una actitud de entrega y servicio a los demás. Siempre, por encima de todo. ¿Vale? Sí. Entonces, como decimos, en el lugar donde está Pablo el Veneciano, él es el anfitrión de los músicos, por lo tanto, ¿no?, de los artistas, sí, de los escultores, poetas y escritores, y también de aquellos cuyos talentos y servicios desarrollados pues han sido atraídos también y se han distinguido de entre la masa para una ayuda, o sea, para, como dijimos otras veces, para llevarlos a que esa realización de ese don pues proporcione a los demás una ayuda mucho más ordinaria, ¿no? Que no pasen desapercibidos, sino que se pueda utilizar para el bien común esos dones y esas excelencias, ¿no? Sí. que tienen, ¿no? Sí. Él siempre está, Pablo, interesado en el desarrollo de los talentos de todos los artistas y, por supuesto, da la bienvenida a todos aquellos que trabajan de una forma constructiva para el bien de todos. Bueno, ¿qué más podemos decir?
que la llama rosa, bueno, el día de la semana asignado a la llama rosa es el martes, ¿vale? Al rayo rosa. Es el día martes y, como hemos ido comentando con cada uno de los maestros ascendidos, llevan un arcángel que les acompaña también para la realización. Y en este caso, el arcángel de Pablo el Veneciano del rayo rosa, como ya comentamos, es el arcángel Chamuel, ¿vale? Entonces, bueno, pues debemos usar siempre cuando la necesitemos o cuando queramos, el uso de esta llama rosa como forma también de gratitud y para poder atraer o tener resultados, ¿no? en nuestro mundo. Especialmente la llama rosa la usamos cuando parece que hay algún tipo de obstrucción entre individuos, ¿vale? Tenemos que usarla para bendecir todo con lo que contactemos, cualquier cosa que parezca que es un obstáculo en nuestra vida, pero siempre en relación con otros individuos, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes, del amor, de la compasión, de la gratitud. Siempre que experimentemos esta llama rosa, la tenemos que, como cada una de las llamas, pero hoy estamos hablando de la rosa y de Pablo el Veneciano, pues vamos a hacerla flamear, vamos a hacerla que vibre, más que flamear, que vibre a través de cada célula y órgano de nuestros cuerpos físicos, y siempre la tenemos que visualizar de forma que nos saturemos de la llama rosa, ¿de acuerdo? Del rayo rosa, los sentimientos, porque eso va a hacer que nos convirtamos en una especie de imán para poder atraer gente, situaciones a nuestros mundos, pues como hemos dicho siempre, con el mismo nivel vibracional y por lo tanto para bendecirnos también en nuestro día a día. Claro, por la ley de atracción, tal y como tú vibras, es lo que atraes. Eso es, pero el rayo rosa, como decimos siempre, para para el amor, para la gratitud, cuando hay obstáculos entre relaciones, es cuando más debemos de invocar, digamos, este rayo, ¿sí? Porque, bueno, como nos dicen, el amor actúa como un aceite, esto me gusta esta frase, como un aceite en aguas turbulentas, ¿no? Porque el amor lo que hace es armonizar y nos trae la perfección donde parece que la imperfección se puede estar manifestando, ¿no? Sí. Entonces, siempre que veamos este tipo de cosas, hay que invocar a estos grandes seres Arcángel Chamuel, Pablo el Veneciano, que sirven a este rayo precisamente para aportar en esa situación el beneficio de ese amor y que realmente podamos ver la perfección, ¿no? En todo, ¿no? Para poder mejorar todo. Bueno, como decimos, la gratitud es una de las formas más rápidas también de liberar ese poder divino. Nunca dejemos de agradecer, ¿no? Y la gratitud, ¿qué es lo que hace? Pues que siempre causa que la cosa por la cual estamos agradecidos pues se pueda expandir y aumente las bendiciones para todos nosotros, ¿no? Sí. Siempre no nos olvidemos de usarla, ¿eh? La gratitud siempre, que ya lo hemos dicho también muchísimas veces, ¿vale? Bueno, pues qué más cositas. Cuando vayamos a invocar a Pablo el Veneciano o la llama rosa, pues como siempre lo ideal es una vela de color rosa. Sí. O cualquier mineral, pues también de color rosa, en este caso el más conocido que es el cuarzo, ¿no? Para que esa vibración pues aumente. Claro, ¿vale? El cuarzo rosa, claro. El cuarzo rosa, efectivamente. Vale. ¿Por qué le llamaban Pablo el Veneciano? Por eso un te iba a momento preguntar yo ahora. ¿Por qué el veneciano? ¿Por qué? Porque realmente... Porque es que yo me lo imagino ahí ¿sabes? En Venecia, claro, evidentemente, en una góndola. Claro. Bueno, pues es que realmente en su última encarnación él fue fue el famoso pintor italiano Paolo Veronese,
¿vale? Vivió durante el Renacimiento y es recordado por su excepcional habilidad pues, para representar la belleza y la divinidad a través de sus pinturas. Y efectivamente Veneciano, como bien has dicho tú, Nuria, hace referencia a su ciudad, a la ciudad de Venecia, donde Pablo pasó pues gran parte de su vida y donde dejó su legado artístico. ¿Vale? Vaya. Importante que siempre en todas las encarnaciones, como hemos dicho antes, siempre tuvo una actividad relacionada, o sea, su función realmente era la pintura, la expresión artística, siempre, sí. Como conocimiento o como para que las personas supieran que llegado a eso, o gracias a eso se podía llegar también a la ascensión, y él lo logró así, ¿no? Porque en cada una de sus pinturas él manifestaba su profunda conexión con la divinidad y a través de ellas pues enseñó a otros a ver y a apreciar que esta conexión entre sí mismo y el mundo que lo rodea, ¿no? Él demostró que, como he dicho antes, que es posible alcanzar la iluminación a través de la dedicación al amor y la belleza. No hace falta, o sea, con eso también se llega, que muchas veces como no le damos la importancia a que realmente, ¿sabes? Pensamos que hacer otras cosas, conseguir conquistas, eso es como mucho más importante, sí. Sin embargo, se llega mucho más, se consigue mucho más a través de esa dedicación al amor, la belleza, la gratitud, ¿no? Sí, lo que es el arte, al fin y al cabo, claro, es embellecer un poco el mundo. Claro, por eso. Entonces, siempre, como he dicho, sus enseñanzas giran en torno al amor divino y la belleza. Y bueno, pues nada, él siempre es lo que pretende y lo que quiere que veamos y que hagamos, ¿no? Bueno, en la espiritualidad contemporánea pues sigue haciendo lo mismo. Él juega un papel clave porque inspira a los artistas y a las personas creativas a conectar con este amor divino, sí. Y por supuesto manifestarlo en sus obras, ¿no? Su influencia siempre se va a extender a todos los que buscan pues una mayor comprensión de ese amor divino, en realidad que también buscan eso, ¿no? Están buscando eso, esa belleza y esa fraternidad, ¿no? Bien, pues ya casi estamos terminando, Nuria, y es deciros que siempre él tiene una relación particular con otros maestros que también son maestros del amor y la belleza, como Lady Nada, que también hablaremos en algún momento de ella, que sí. Es una maestra del sexto rayo. Y bueno, se cree que juntos trabajan precisamente para enseñar a la humanidad pues lo que hemos dicho antes, acerca del amor incondicional y cómo este puede ser un camino hacia la ascensión. Ajá. Vale, ya hemos hablado de cómo que cuando queremos trabajar con el rayo rosa, con Pablo el Veneciano, sí. Pues que el día más indicado de la semana, aunque lo podemos hacer siempre que queramos, en eso somos, ya sabes que siempre lo decimos, sí. Pero bueno, el día de la semana, digamos, más indicado sería el martes. Hemos hablado del cuarzo rosa, de la vela rosa y del arcángel Chamuel, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos contactar con Pablo aparte de todo esto? Pues siempre, lógicamente, pidiendo su guía y su inspiración, como lógicamente hacia las personas a las que, ¿no?, que tienen esta cierta sensibilidad por el arte, la belleza, pues se entiende que las personas que tienen o que están involucrados en la creación artística y creativa, les va a ser más fácil conectar con él, pero todos podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner el ejemplo de una meditación, pues lo que hemos hecho casi al principio, que es, como siempre y como en todas las meditaciones, lo primero encontrar un lugar tranquilo donde podamos estar en silencio y en paz, y a partir de ahí pues visualizar una luz rosa suave a nuestro alrededor que representa precisamente el amor divino, que nos envuelve el amor divino. Mientras inhalamos y exhalamos lentamente, imaginamos que esa luz rosa, ese rayo rosa, nos llena todo nuestro ser, ¿vale? Recorre todo nuestro ser, todos nuestros órganos, todas nuestras células. Y por supuesto, pedimos mentalmente la presencia de Pablo el Veneciano, ¿no? La clave tonal de Pablo el Veneciano
¿vale? Porque lo hemos dicho vamos diciendo en todos los maestros. Sí. En este caso es Canción de amor para Elsa, Love Song to Elsa, de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Uh-huh. ¿Vale? Y por supuesto su patrón electrónico es la llama triple, que como dijimos ya hablaremos de ella, la llama pues que tiene esos 3 colores, ¿no? El azul, el amarillo y el rosa, por supuesto. Uh-huh. Entonces, cuando hagamos esa meditación, pues lo ideal, o bien utilizar cualquiera de nuestras melodías, ¿no? Tan maravillosas que se crean en Harmonies of the Soul. Uh-huh. Y si no, pues por supuesto buscar esta llave tonal para él, para conectarnos pues con un poquito más de intensidad. Y para acabar, la oración, una oración a Pablo el Veneciano, ¿vale? Un ejemplo, porque como siempre podemos encontrar muchas, pero así para facilitar un poco esta conexión con la energía de Pablo. Vale. Allá vamos, pues, querido Pablo el Veneciano, maestro del tercer rayo, pido tu guía e inspiración. Ayúdame a conectar con el amor divino y a expresarlo en mis creaciones. Te pido que me enseñes a ver la belleza en todo y a vivir en fraternidad con todos los seres. Gracias por tu presencia y amor. Así sea. Así sea, desde luego. Bueno, qué maravilla el que nos hagas profundizar en cada uno de estos maestros que para muchos son muy desconocidos, ¿eh? Así es, Sí, así sí, es. sí. Ahora yo invito a eso, a que investiguen, que hagamos ese trabajo de ver en esta encarnación, a través de esto que estamos haciendo, Nuria, pues ver cuál es el rayo que más nos predomina, porque todos tenemos de todos los rayos, lógicamente, porque todos hemos dicho que somos la unidad, pero es verdad que en cada encarnación venimos a representar, a trabajar y bueno, pues hay como un rayo que nos puede predominar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo también quiero que cada uno investigue un poquito para ver cuál de ellos, conociendo a cada uno de estos maestros, Sí. cuál puede ser su rayo exacto en esta vida, sí. Uh-huh. Lo dicho, una maravilla. El que nos traigas estos temas y, por supuesto, el que, bueno, nos hables de estos maestros ascendidos que yo creo que es de justicia que se les conozca más y, bueno, llevarlos así a las casas de tantas personas, la verdad es que, pues eso, es de justicia y aparte de un privilegio para nosotras, por supuesto, Yolanda. Así es, ellos están siempre, no los vemos, pero sí los sentimos, no los vemos porque han ascendido, ¿no? De ahí su nombre y entonces están en otra línea que nosotros con los ojos de esta encarnación no podemos ver, pero sí los podemos sentir y sí podemos trabajar con ellos porque ellos están para eso, para ayudarnos, para apoyarnos, eso como decimos cada vez que hablamos de ellos. Exacto, exacto. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bien, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y luego también, si no, por correo electrónico en lamelodiadetualma@gmail.com. Muy bien, pues hasta la próxima vez que estés con nosotros, compañera. Hasta la próxima, Nuria, hasta la próxima a todos.